Mi madre canceló mi vuelo al extranjero para el trabajo de mis sueños. Su lugar está aquí, cuidando de nosotros, dijo con firmeza mientras rompía el boleto que había impreso la noche anterior. Mi hermano intervino desde el sofá donde estaba tumbado. Sí, ¿quién si no va a pagar mi coche nuevo? Asentí en silencio y me fui a mi habitación. Pensaron que habían ganado hasta que el aviso de desahucio se clavó en la puerta principal. El correo electrónico de confirmación brilló en mi pantalla como un faro de libertad. Después de 6 años de trabajar hasta la extenuación, mi traición familiar estaba servida. Miré por la ventana de mi habitación, observando cómo la luz del atardecer teñía de naranja las paredes desgastadas que tanto odiaba. La casa donde crecí se había convertido en una prisión de obligaciones impuestas por mi propia familia, quienes me consideraban poco más que una fuente inagotable de dinero y cuidados. Mi vida se había reducido a números y facturas. Desde que mi padre falleció, me convertí en el pilar económico de la casa. Con apenas 22 años, tuve que abandonar mis estudios universitarios para mantener a mi madre y a mi hermano menor, Miguel. Ahora, 6 años después, seguía atrapada en la misma rutina asfixiante. Trabajaba en 2 empleos, como asistente contable en una pequeña empresa por las mañanas y como camarera en un restaurante por las noches. Cada centavo que ganaba desaparecía en pagar la hipoteca, las facturas y los caprichos de mi familia. Mi madre nunca buscó trabajo después de enviudar, acostumbrada a que yo resolviera todo. Y Miguel, a sus 23 años, había convertido el fracaso en su estilo de vida, abandonando 3 carreras distintas y viviendo a mi costa sin el menor remordimiento. La oportunidad había llegado hace un mes. Patricia, mi jefa en la empresa contable, me había recomendado para un puesto en la sucursal de Buenos Aires. Tienen un programa de formación remunerada y después podrías quedarte permanentemente, me explicó con entusiasmo. Sería el triple de tu salario actual, Laura. Era el tipo de oportunidad que aparece una vez en la vida. Firmé los papeles sin pensarlo 2 veces, con una mezcla de emoción y miedo. Por fin veía una salida a mi situación. Pero la justicia en mi familia nunca había funcionado a mi favor. Esa misma noche, cuando les conté sobre la oferta, la reacción fue exactamente la que esperaba. Mi madre me miró como si hubiera anunciado que planeaba asesinar a alguien. ¿Y quién va a cuidar de esta casa? ¿Quién pagará la hipoteca? ¿Has pensado en eso? Me espetó mientras Miguel reía en el fondo, como si la idea de que yo pudiera tener una vida propia fuera un chiste. Puedo enviarles dinero todos los meses, ofrecí, sabiendo que esa no era la solución que querían escuchar. No es lo mismo, sentenció mi madre. Tu lugar está aquí, con tu familia. Ya encontrarás algo mejor cerca de casa. Pero yo ya había tomado una decisión. Durante semanas, había estado preparándome en secreto. Busqué un apartamento económico en Buenos Aires. Organicé mi traslado. Y lo más importante, dejé de pagar la hipoteca hace 3 meses. El dinero que debería haber ido al banco lo deposité en una cuenta a mi nombre, que ellos desconocían. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que era mi única salida. La herencia de responsabilidades que mi padre me dejó se había vuelto insostenible. Esta mañana, cuando mi madre encontró el billete de avión que había dejado sobre la mesa, pensé que por fin tendríamos una conversación sincera. En lugar de eso, rompió el boleto frente a mis ojos y dio por terminada la discusión. Lo que ella no sabía es que ese billete era solo una copia impresa. El verdadero estaba seguro en mi aplicación del teléfono, junto con toda la documentación necesaria para mi nueva vida. Mientras empacaba las pocas pertenencias que planeaba llevarme, escuché a mi madre y a Miguel discutir en la sala. Hablaban sobre qué hacer conmigo, como si yo fuera un problema que necesitaba solución. La traición que sentía era profunda, pero la determinación era aún mayor. Después de años siendo el banco familiar, estaba a punto de cerrar definitivamente. 2 días después, el sobre del banco llegó. Lo intercepté antes que mi madre pudiera verlo. Era el tercer aviso de impago, y esta vez venía con una fecha definitiva para el desalojo, si no regularizábamos la situación. 15 días. Exactamente el tiempo que necesitaba para estar ya instalada en Buenos Aires y comenzar mi nueva vida. Esa noche, durante la cena, Miguel anunció que necesitaba dinero para la inscripción de un curso de fotografía. «Solo son 1.500 euros», dijo como si pidiera unos céntimos para el pan. «Laura te los dará, ¿verdad, hija?» Mi madre me miró con esa expresión que mezclaba orden y chantaje emocional, la misma que usaba desde que tengo memoria. «No tengo ese dinero, Miguel», respondí con la mirada fija en mi plato. «¿Cómo que no? Si acabas de cobrar la nómina», insistió él frunciendo el ceño. La tensión podía cortarse con cuchillo. Era la primera vez en años que me negaba directamente a una de sus peticiones. La traición en sus ojos era evidente, como si yo hubiera roto un pacto sagrado. «He tenido que pagar algunas cosas», mentí a medias.
El dinero estaba seguro en mi cuenta secreta, creciendo para mi nuevo comienzo. ¿Qué puede ser más importante que el futuro de tu hermano? Mi madre golpeó la mesa con indignación. Tu padre estaría muy decepcionado. Ahí estaba, la carta que siempre jugaba cuando quería hacerme sentir culpable. La memoria de mi padre, manipulada para servir a sus propósitos. La mención de la familia como un arma. Papá querría que todos nos esforzáramos por salir adelante. Respondí con una calma que no sentía. No que yo cargara con todo mientras ustedes viven como si tuviéramos una herencia millonaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre me miró como si no me reconociera. Miguel parecía genuinamente confundido, como si nunca hubiera considerado que yo pudiera tener una opinión sobre cómo se gastaba mi propio dinero. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Hablaremos de esto mañana, cuando estés menos alterada, sentenció mi madre, dando por terminada la conversación. Pero yo sabía que no habría un mañana para esa conversación. Mi vuelo salía en una semana, y esta vez nadie podría impedírmelo. Al día siguiente, Carmen, mi única amiga verdadera, me ayudó a sacar discretamente algunas cajas con mis pertenencias más preciadas. Las guardaría en su casa hasta mi partida. ¿Estás segura de esto, Laura?, me preguntó mientras cargábamos su coche. Es bastante radical. No tengo opción, le expliqué. Si les digo la verdad ahora, harán todo lo posible para sabotearme. Ya viste lo que pasó con el billete. Carmen asintió, comprendiendo. Ella había sido testigo durante años de cómo mi familia me explotaba emocionalmente. ¿Y qué pasará cuando se enteren del desahucio? La pregunta me revolvió el estómago. No era falta de conciencia, era supervivencia. Para entonces ya estaré lejos, y ellos tendrán que enfrentar la realidad de que no soy su banco personal. La justicia a veces requiere decisiones difíciles. Lo que estaba haciendo podría parecer una traición, pero después de años siendo la única que aportaba, sentía que la verdadera traición había venido de ellos. 3 días antes de mi partida, ocurrió lo inevitable. Al volver del trabajo encontré a mi madre con el aviso de desahucio en la mano. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. ¿Qué significa esto?, preguntó agitando el papel frente a mí. Dice que no hemos pagado la hipoteca en 3 meses. Mi corazón latía desbocado, pero mantuve la compostura. Este momento tenía que llegar tarde o temprano. Significa exactamente lo que dice, respondí, quitándome el abrigo y colgándolo con una calma que no sentía. ¿No has pagado la hipoteca? ¿Dónde está el dinero? Su voz subía de tono con cada palabra. Ese dinero lo he estado ahorrando para mi traslado a Buenos Aires. La expresión de mi madre pasó de la confusión a la ira en cuestión de segundos. Miguel apareció en el umbral de la cocina, atraído por los gritos. ¿Qué está pasando? Tu hermana ha dejado de pagar la hipoteca. Nos van a echar de casa en menos de 2 semanas, explicó mi madre, con un tono teatral que me irritó profundamente. ¿Qué has hecho qué? Miguel me miró como si acabara de confesar un crimen atroz. ¿Estás loca? ¿Dónde vamos a vivir? Ese no es mi problema, respondí, sintiendo una mezcla de culpa y liberación. He estado manteniendo esta casa durante 6 años, mientras ustedes 2 vivían a costa mía sin aportar nada. Ya es hora de que asuman sus responsabilidades. ¿Cómo puedes hacernos esto? Las lágrimas de mi madre parecían genuinas, pero yo ya era inmune a su manipulación emocional. Somos tu familia. La familia se ayuda mutuamente, contesté. No se aprovecha de uno de sus miembros hasta exprimirlo. La discusión que siguió fue la más violenta que habíamos tenido jamás. Gritos, acusaciones, hasta amenazas. Mi madre juró que si me iba, ya no sería su hija. Miguel me llamó egoísta, desagradecida, traidora, y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de justificarme ni de buscar su aprobación. El dinero y la familia habían estado demasiado entrelazados durante años en nuestra dinámica disfuncional. Esa noche no dormí en casa. Me refugié en el apartamento de Carmen, donde pasaría mis últimos días en España antes del vuelo. Te odiarán por un tiempo, me advirtió ella mientras me preparaba el sofá-cama. Lo sé, asentí. Pero algún día entenderán que esto era necesario, para todos. Lo que no podía imaginar era que, antes de mi partida, el universo me tenía preparada una sorpresa que cambiaría por completo el rumbo de los acontecimientos. Una revelación sobre mi familia que haría que mi pequeña traición pareciera insignificante en comparación. La mañana anterior a mi vuelo recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, temiendo que fuera mi madre con un nuevo intento de manipulación,
pero algo me impulsó a responder. ¿Laura Martínez? La voz al otro lado era grave, profesional. Sí, soy yo. Le habla Ricardo Velasco, del despacho de abogados Velasco y Asociados. Necesito reunirme urgentemente con usted para tratar un asunto de herencia familiar. Mi primer pensamiento fue que se trataba de alguna estratagema de mi familia. ¿Herencia? Debe haber un error. No tengo ninguna herencia pendiente. Se trata de la herencia de su padre, Antonio Martínez. Hay aspectos que usted desconoce y que deben ser aclarados antes de que abandone el país. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Cómo sabe que voy a irme del país? Su madre nos contactó, bastante alterada, pero ese no es el punto. Lo importante es que hay documentos que debe revisar. Acordamos vernos en su despacho 2 horas después. Carmen se ofreció a acompañarme, preocupada de que fuera una trampa, pero decidí ir sola. Necesitaba enfrentar lo que viniera sin intermediarios. El bufete estaba en un edificio elegante del centro. El abogado, un hombre de unos 60 años con aspecto solemne, me recibió en su oficina. Sobre su escritorio había una carpeta con el nombre de mi padre. Señorita Martínez, lo que voy a explicarle debería haberse aclarado hace 6 años, cuando su padre falleció. Lamentablemente, su madre decidió no compartir esta información con usted. Mi corazón latía con fuerza mientras él abría la carpeta y extraía varios documentos. Su padre dejó un testamento muy claro. La casa familiar debía venderse y el dinero repartirse entre los 3, su madre, su hermano y usted. Además, tenía un seguro de vida de 100.000 euros destinado exclusivamente a sus estudios. La traición me golpeó como una bofetada. Durante 6 años había cargado con el peso de todas las responsabilidades económicas, cuando en realidad teníamos recursos para solventar la situación. No entiendo, balbuceé. Si existía ese dinero, ¿por qué he estado pagando la hipoteca todo este tiempo? ¿Por qué tuve que dejar la universidad? El abogado me miró con compasión. Su madre decidió no ejecutar el testamento. Se negó a vender la casa y utilizó el dinero del seguro para otros fines. Legalmente, como usted era mayor de edad, debería haber sido informada y dado su consentimiento. La justicia parecía una broma cruel. 6 años de mi vida desperdiciados, soportando una carga innecesaria, mientras mi familia vivía a costa de lo que debería haber sido mi oportunidad de futuro. ¿Por qué me cuenta esto ahora? ¿Por qué no antes? Su madre nos prohibió contactarla. Nos aseguró que usted estaba de acuerdo con el arreglo. Sin embargo, cuando nos informó que intentaba abandonar el país sin resolver sus obligaciones, nos vimos obligados a intervenir. Me entregó una copia del testamento y otros documentos que probaban todo lo que me había explicado. El seguro de vida, la voluntad de mi padre de que la casa se vendiera, incluso una carta personal dirigida a mí que nunca había visto. Con manos temblorosas, abrí el sobre que contenía la carta. La letra inconfundible de mi padre apareció ante mis ojos. Mi querida Laura, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. He dispuesto todo para que puedas seguir adelante sin preocupaciones económicas. Tu único deber es completar tus estudios y construir tu propio camino. No permitas que nadie te convenza de lo contrario. Confío en ti más que en nadie. Con todo mi amor, papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No sabía si estaba más dolida por la traición de mi madre o por haber perdido tantos años que podrían haber sido diferentes. ¿Qué puedo hacer ahora?, pregunté secándome las lágrimas. Puede emprender acciones legales contra su madre por apropiación indebida, o puede negociar un acuerdo. En cualquier caso, tiene derecho a reclamar su parte de la herencia, más intereses. Salí del despacho con la cabeza dando vueltas y un nuevo sentido de determinación. Ya no se trataba solo de escapar. Ahora tenía una cuenta que ajustar. En lugar de llamar a mi madre, conduje directamente a la casa. Encontré a Miguel jugando videojuegos en el salón. Me miró con desdén cuando entré. ¿Vienes a disculparte por dejarnos en la calle? Sin responder, me dirigí a la habitación de mi madre. Estaba sentada frente al tocador, aplicándose crema facial como si no tuviera una preocupación en el mundo. ¿Dónde está el dinero de papá? Puse la copia del testamento sobre el tocador. Su expresión cambió instantáneamente. Primero sorpresa, luego miedo, y finalmente esa máscara de dignidad ofendida que también conocía. No sé de qué hablas. Sabes perfectamente de qué hablo. El seguro de vida, la venta de la casa que nunca ocurrió, el dinero que era para mis estudios. ¿Dónde está todo eso? Miguel apareció en la puerta, alarmado por mis gritos. ¿Qué está pasando?
Pregúntale a nuestra madre dónde está el dinero de la herencia de papá. El dinero que era para mis estudios y que ella utilizó mientras me hacía creer que tenía que mantenerlos a ambos. La expresión de Miguel pasó de la confusión al entendimiento. «Mamá, ¿de qué está hablando?» Por primera vez, vi a mi madre sin palabras, acorralada por la verdad. «Tu padre quería lo mejor para todos», comenzó ella con voz temblorosa. «Pero entendí que lo mejor no era vender nuestra casa ni que tú te alejaras de la familia para estudiar. Necesitábamos estar unidos». «No tenías derecho», le dije conteniendo la rabia. «Era mi dinero, mi futuro. Hice lo que creía mejor para esta familia», gritó ella poniéndose de pie. «Alguien tenía que tomar decisiones difíciles. ¿Y dónde está ese dinero ahora?» La pregunta de Miguel me sorprendió. Parecía tan confundido como yo, lo que me hizo pensar que quizás él tampoco sabía nada del testamento. Mi madre desvió la mirada, invertido en cosas importantes. «¿Qué cosas?», insistí. El silencio que siguió fue su única respuesta, pero no necesitaba que hablara. Una simple mirada a su armario lleno de ropa de marca, a las joyas sobre el tocador, a los recibos de los viajes que hacía regularmente con sus amigas, me dijo todo lo que necesitaba saber. «Me has robado», sentencié. «No solo mi dinero, sino 6 años de mi vida». Mi madre se derrumbó en la silla, llorando. Esta vez sus lágrimas parecían genuinas, pero ya no me conmovían. «No puedes irte ahora», suplicó. «El banco va a quitarnos la casa. No tenemos a dónde ir». «Ya no es mi problema», respondí, sintiendo una extraña calma. «De hecho, voy a hacer algo mejor. Voy a reclamar lo que me pertenece legalmente». La determinación en mi voz debió alertarla del peligro, porque intentó un último recurso. «Si haces eso, destruirás a esta familia. ¿Es lo que quieres? ¿Destruir a tu propia familia por dinero?» La miré largamente, recordando cada sacrificio, cada noche sin dormir trabajando, cada sueño abandonado. «No, mamá, esta familia la destruiste tú el día que decidiste robarme mi futuro». Salí de la habitación con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Mi vuelo saldría en menos de 24 horas. Pero antes tenía una última cosa que hacer. Debía ver al abogado nuevamente y poner en marcha el proceso para recuperar lo que me pertenecía. Lo que no sabía es que mi madre tenía un último as bajo la manga. Una verdad aún más oscura que cambiaría para siempre mi percepción de la familia y la herencia que creía conocer. Esa misma tarde, mientras preparaba los últimos detalles para mi viaje, recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba extraña, temblorosa. «Laura, tienes que venir a casa ahora mismo», dijo sin saludar. «Mamá ha confesado algo que necesitas escuchar en persona. No tengo tiempo para más manipulaciones, Miguel. Mi vuelo sale mañana temprano». «No es manipulación», insistió, con un tono que nunca le había escuchado. «Es sobre papá y el dinero, y hay documentos que deberías ver». Dudé. Cada instinto me decía que me mantuviera alejada, que era otra trampa, pero la mención de documentos despertó mi curiosidad. ¿Qué más podían estar ocultándome? «Estaré allí en 30 minutos», concedí finalmente. «Pero si es otro intento de retenerme, será la última vez que me vean». Llegué a la casa con la guardia alta, esperando gritos, lágrimas o incluso alguna escena dramática preparada para conmoverme. En lugar de eso, encontré un silencio sepulcral. Miguel me abrió la puerta con expresión solemne. Me condujo al comedor, donde mi madre estaba sentada con una caja de cartón frente a ella. «Cuéntaselo», ordenó Miguel, sin preámbulos. Mi madre levantó la mirada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero había algo más en ellos. Resignación, quizás, o alivio, como el de alguien que finalmente abandona un peso insoportable. «El dinero de tu padre no era lo que pensábamos», comenzó con voz débil. «No venía de sus ahorros ni de inversiones legítimas». «¿De qué estás hablando?». La irritación crecía en mí. «¿Ahora vas a inventar que papá era un criminal o algo así?». «No exactamente», suspiró ella, «pero el dinero no era limpio». Abrió la caja y sacó un fajo de documentos, contratos, recibos, fotografías. Los extendió sobre la mesa como si fueran pruebas en un juicio. «Tu padre era contable en Construcciones Rivas, pero también llevaba una contabilidad paralela para varias empresas del grupo. Facturas falsas, evasión de impuestos, blanqueo de capitales. Así es como conseguimos comprar esta casa y vivir cómodamente durante años». La revelación me dejó sin aliento. Mi padre, el hombre honesto y trabajador que yo recordaba, implicado en actividades ilegales, era imposible de creer.
«Estás mintiendo», acusé. Papá nunca habría hecho algo así. Mi madre señaló los documentos. «Míralo tú misma, estos son los registros que tu padre mantenía. Estaba paranoico con que algún día alguien descubriera la verdad, así que guardaba pruebas de todo. Con manos temblorosas, examiné los papeles. Efectivamente, allí estaban las evidencias de un esquema elaborado de fraude fiscal que se extendía durante años. La letra era inconfundiblemente la de mi padre. «¿Por qué me muestras esto ahora?» Sentía que el suelo se desvanecía bajo mis pies. «Porque necesitas entender por qué no podíamos vender la casa ni reclamar el seguro de vida oficialmente». Mi madre parecía extrañamente calmada. «Si hubiéramos ejecutado el testamento como tu padre deseaba, habríamos atraído la atención de Hacienda. Una investigación habría descubierto todo. ¿Y preferiste hacerme creer que era mi responsabilidad mantener a la familia? ¿Hacerme abandonar mis estudios? ¿Robarme 6 años de mi vida?» «Te protegí», insistió ella. «Si hubieras sabido la verdad, habrías insistido en hacer lo correcto, en declarar el dinero legalmente. Y todos habríamos acabado en la ruina. O peor». Miguel, que había permanecido en silencio, intervino. «Yo tampoco lo sabía, Laura. Me enteré hoy, cuando empecé a presionar a mamá sobre el dinero desaparecido». Lo miré con escepticismo. «¿Y tú le crees toda esta historia?» «Los documentos parecen auténticos», contestó, señalando la mesa. «Y explicaría muchas cosas sobre papá. ¿Cómo podía permitirse tantos lujos con un sueldo modesto? ¿Por qué siempre estaba nervioso cuando llegaba correo oficial? Traición sobre traición. Ahora resultaba que toda mi vida había sido construida sobre mentiras. La imagen idílica de mi padre, el héroe trabajador que yo adoraba, se desmoronaba ante mis ojos. Suponiendo que esto sea cierto», dije, intentando mantener la calma, «¿qué pasó con el dinero del seguro? ¿Y con los 100.000 euros que supuestamente eran para mis estudios?» Mi madre apartó la mirada. «El dinero del seguro lo cobré en efectivo, usando documentos falsificados. Era demasiado arriesgado depositarlo en una cuenta bancaria». «¿Y dónde está ahora?» Silencio. «¿Dónde está el dinero, mamá?», insistí, elevando la voz. «Lo perdí», susurró finalmente. «Invertí en un negocio que prometía grandes beneficios. Un amigo de tu padre me aseguró que era una oportunidad única, pero era una estafa. Lo perdí todo». La rabia bullía dentro de mí como lava a punto de erupcionar. «Así que no solo me robaste, sino que además tiraste el dinero por la ventana en una estafa. Y luego me obligaste a mantener esta casa y a cuidarlos a ambos como si fuera mi deber». «Hice lo que pude», estalló mi madre, golpeando la mesa. «Me quedé sola con 2 hijos y una montaña de mentiras. Creí que estaba protegiéndolos». «¿Protegiéndonos?» La incredulidad me invadía. «Me convertiste en tu esclava. Me hiciste creer que era mi responsabilidad sacrificarme por esta familia, cuando en realidad estabas cubriendo tus propios errores». «No tenía opción», sollozó ella. «Siempre hay opciones», repliqué. «Podrías haber buscado trabajo. Podrías haber vendido esta casa y comprado algo más pequeño. Podrías haber sido honesta conmigo desde el principio». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no expresadas y verdades demasiado dolorosas para ser pronunciadas. Mi familia, la misma que me había acusado de traición por querer una vida propia, había estado traicionándome desde el principio. Me levanté, recogiendo algunos de los documentos más comprometedores. «¿Qué vas a hacer?», la voz de mi madre sonaba aterrorizada. «Aún no lo sé», admití, «pero me llevo esto como garantía de que no intentarán detenerme nuevamente». «¿Nos denunciarías?». Miguel parecía genuinamente asustado. «¿A tu propia familia?». Lo miré, sintiendo una extraña mezcla de compasión y desprecio. «No lo sé, Miguel. Hasta hace unas horas creía conocer a mi familia. Ahora me doy cuenta de que he vivido con extraños. Salí de la casa sintiendo que el peso que cargaba durante años se había transformado en algo diferente. Ya no era el agotamiento de ser el sustento económico de mi familia, sino el dolor de descubrir que toda mi vida había sido una elaborada mentira. Mientras conducía de regreso al apartamento de Carmen, una pregunta me atormentaba. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Denunciar el fraude y arriesgarme a que mi familia fuera procesada? ¿Abandonarlos a su suerte, sabiendo que el desahucio era inminente? ¿O perdonar, olvidar y seguir adelante con mi nueva vida? La respuesta llegaría de la forma más inesperada, a través de una última revelación que pondría a prueba todo lo que creía sobre la justicia, la familia y la redención.
De vuelta en el apartamento de Carmen, extendí los documentos sobre la mesa mientras le relataba todo lo ocurrido. Su expresión pasaba de la sorpresa a la indignación con cada nueva revelación. «Es como una telenovela», comentó examinando los papeles. «¿De verdad crees que tu padre estaba involucrado en algo así?» «La letra es suya», admití con pesar, «y explicaría muchas cosas. Pero hay algo que no encaja. Mi padre era meticuloso, obsesivo con los detalles. Sin embargo, estos documentos tienen inconsistencias. Fechas que no coinciden, nombres que aparecen y desaparecen. Pasamos horas revisando cada papel, buscando patrones, conexiones, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender la verdadera naturaleza de los negocios de mi padre. Y entonces lo vi, un nombre que se repetía en varias transacciones sospechosas, Víctor Mendoza. «Este nombre me resulta familiar», murmuré, intentando recordar. «Creo que era uno de los socios de Construcciones Rivas». Carmen me miró fijamente. «¿No es el mismo hombre que venía a tu casa ocasionalmente cuando tu padre vivía? ¿El que siempre traía regalos caros?» La memoria regresó como un relámpago. Víctor Mendoza, un hombre corpulento con sonrisa fácil y ojos fríos. Siempre vestido impecablemente, siempre generoso con nuestra familia. Después de la muerte de mi padre, nunca más volvimos a verlo. Necesito hablar con él, decidí. Si alguien conoce la verdad sobre estos documentos, es él. Una rápida búsqueda en Internet nos reveló que Mendoza seguía siendo un prominente empresario de la construcción. Su empresa había crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en una de las más importantes del sector. «No será fácil conseguir una reunión con él», advirtió Carmen. «Hombres como ese están rodeados de secretarias y guardaespaldas». «Tengo una idea», respondí, recordando algo. «Cada año, Construcciones Rivas organiza una gala benéfica. Mi padre solía asistir. Si la tradición continúa». Efectivamente, la gala anual se celebraría esa misma noche en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Un evento exclusivo para inversores, socios y empleados destacados de la empresa. «No puedes simplemente presentarte allí», protestó Carmen. «No tengo alternativa. Mi vuelo sale mañana temprano. Es ahora o nunca». Con determinación, busqué en el fondo de mi maleta el único vestido elegante que poseía. Era negro, sencillo pero sofisticado. Lo había comprado hace años para la graduación universitaria a la que nunca pude asistir porque tuve que trabajar ese día. Carmen me prestó unos pendientes y un collar que complementaron perfectamente el atuendo. Me maquillé con cuidado, intentando proyectar una confianza que estaba lejos de sentir. «Pareces otra persona», comentó mi amiga cuando terminé. «Eso espero», respondí. «Necesito que Mendoza me vea como una igual, no como la hija de su antiguo empleado». Llegué al hotel poco después de las 9. El salón de baile estaba decorado con un gusto exquisito, lleno de personas elegantemente vestidas que conversaban entre copas de champán y bandejas de aperitivos. Me sentí inmediatamente fuera de lugar, pero me obligué a mantener la cabeza alta. Localicé a Mendoza casi de inmediato. Los años habían sido generosos con él. Seguía siendo el mismo hombre imponente que recordaba, aunque con más canas y algunas arrugas adicionales. Estaba rodeado de un grupo de admiradores que reían de sus chistes y asentían a cada una de sus palabras. Me acerqué con determinación, aprovechando un momento en que se quedó relativamente solo. «Señor Mendoza», saludé, extendiendo mi mano. «Laura Martínez, un placer conocerlo formalmente». Él me miró con ligera confusión, estrechando mi mano automáticamente. «¿Nos conocemos, señorita Martínez? Soy la hija de Antonio Martínez. Trabajó para usted hace años». Su expresión cambió instantáneamente. Primero sorpresa, luego algo que podría haber sido miedo, y finalmente una máscara de cordialidad perfectamente calculada. «Por supuesto, Antonio. Un gran empleado. ¿Cómo está tu madre, querida? Hace años que no la veo». «Precisamente de eso quería hablarle», respondí. «En privado, si es posible». Mendoza miró a su alrededor, como evaluando sus opciones. Finalmente asintió y me condujo a una pequeña terraza alejada del bullicio de la fiesta. «¿En qué puedo ayudarte, Laura? Debo decir que te pareces mucho a tu padre». «Quiero la verdad sobre estos documentos», dije sin rodeos, mostrándole algunas de las páginas que había traído conmigo, «y sobre el dinero que mi padre supuestamente ganó de manera ilegal». El rostro de Mendoza se endureció. «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí lo sabe. Mi padre llevaba una contabilidad paralela para sus empresas. Evasión fiscal, facturas falsas, todo está aquí. Y su nombre aparece en casi cada transacción. Cuidado con lo que insinúas, jovencita», advirtió. Su tono amistoso completamente desaparecido. «Acusar a alguien de mi posición sin pruebas sólidas puede tener consecuencias graves». «No estoy acusando, estoy preguntando».
¿Era mi padre un criminal o era algo más? Mendoza me estudió largamente, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, soltó un suspiro cansado. Tu padre era un hombre honesto, Laura. Demasiado honesto para su propio bien. ¿Qué significa eso? Significa que descubrió irregularidades en nuestras cuentas. En lugar de mirar hacia otro lado, como cualquier persona sensata habría hecho, comenzó a documentarlo todo. Amenazó con ir a Hacienda si no corregíamos la situación. La revelación me golpeó como un mazo. Entonces, ¿estos documentos son la evidencia que tu padre recopiló contra nosotros, no registros de sus propias actividades ilegales? Mendoza soltó una risa seca. Antonio fue siempre demasiado noble para su propio bien. Una mezcla de alivio y confusión me invadió. Mi padre no era un criminal. Era un hombre íntegro que había intentado hacer lo correcto. ¿Qué pasó después?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Mendoza desvió la mirada hacia el horizonte de la ciudad. Le ofrecimos dinero para que guardara silencio, una suma considerable. El seguro de vida que conoces era solo una parte de ello. ¿Y el accidente de coche? ¿Fue realmente un accidente? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como plomo. Mendoza no respondió de inmediato, y ese silencio fue más revelador que cualquier confesión. Los frenos fallaron, dijo finalmente. Un trágico accidente. No me está respondiendo. No hay nada más que decir, Laura. Lo que ocurrió, ocurrió. No se puede cambiar el pasado. La rabia me consumía por dentro, pero me obligué a mantener la calma. Necesitaba más información. Mi madre sabe la verdad, ¿verdad? Por eso nunca ejecutó el testamento. Por eso me mintió todos estos años. Tenía miedo de ustedes. Mendoza se encogió de hombros. Tu madre es una mujer inteligente. Entendió que era mejor dejar las cosas como estaban. ¿La amenazaron? Le explicamos las posibles consecuencias de remover el pasado. No fue necesario amenazar explícitamente. Cada pieza del rompecabezas encajaba ahora en su lugar. Mi madre, aterrorizada después de perder a su marido, eligió el silencio y la seguridad. Prefirió convertirme en el sustento familiar antes que enfrentarse a los asesinos de mi padre. ¿Y el dinero del seguro? ¿También lo perdió por miedo a ustedes? Tu madre hizo lo que creyó mejor en ese momento, respondió evasivamente. No soy quien para juzgarla. La magnitud de la traición me golpeó con toda su fuerza. No era solo mi madre ocultándome una herencia. Era un entramado de miedo, silencio y crimen que había destruido nuestra familia desde dentro. Tengo copias de todos estos documentos, dije, recuperando los papeles que le había mostrado. Y ahora conozco la verdad. ¿Y qué piensas hacer con esa verdad? La pregunta sonaba casual, pero vi el destello de preocupación en sus ojos. Justicia. Mendoza dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Su voz era un susurro amenazante cuando habló. Te sugiero que te lo pienses bien, Laura. Tu vuelo a Buenos Aires sale mañana, ¿no es así? Una nueva vida, un nuevo comienzo. No lo arruines desenterrando cadáveres. El miedo me paralizó por un instante. ¿Cómo sabía lo de mi vuelo? ¿Me habían estado vigilando? No me asusta, mentí, dando un paso atrás. Deberías, respondió simplemente. Tu padre tampoco tenía miedo, y ya sabes cómo terminó. Abandoné la fiesta con las piernas temblorosas, conduciendo de vuelta al apartamento de Carmen en un estado de conmoción. Todo había sido una mentira, pero no la mentira que yo creía. Mi padre era un héroe, no un criminal. Y mi madre era una víctima atrapada en una red de miedo y silencio. Carmen me esperaba ansiosa. Le conté todo entre lágrimas de rabia e impotencia. Tienes que denunciarlos, dijo ella inmediatamente. Estos documentos son prueba suficiente para abrir una investigación. ¿Y luego qué? ¿Espero a que arreglen otro accidente para mí? ¿Pongo en peligro a mi madre y a Miguel? No puedes dejar que se salgan con la suya, Laura. Tu padre merece justicia. Pasé la noche en vela, debatiéndome entre el miedo y el deber, entre la seguridad y la verdad. A las 5 de la mañana tomé una decisión. Conduje hasta mi antigua casa con primera luz del alba. Mi madre estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos. No parecía sorprendida de verme. «Ya lo sabes, ¿verdad?», preguntó simplemente. «Hablé con Mendoza anoche», confirmé. Me contó todo sobre papá, sobre los documentos, sobre el accidente. Mi madre cerró los ojos y vi cómo una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. «Lo siento tanto, Laura. Quería protegerte», ocultándome la verdad, haciéndome creer que era mi deber sacrificarme por esta familia. «Tenía miedo», confesó ella.
Después de perder a tu padre, la idea de perderte a ti también. No podía soportarlo. Pensé que si te mantenía ocupada, si te hacía sentir responsable por nosotros, nunca investigarías, nunca te pondrías en peligro. La miré, realmente la miré, y vi a una mujer destruida por el miedo y la culpa. No era la manipuladora calculadora que había imaginado, sino alguien roto por circunstancias que la sobrepasaban. El dinero, ¿realmente lo perdiste en una estafa? Negó con la cabeza. Está guardado, cada centavo. Lo he mantenido oculto todos estos años, esperando el momento adecuado para dártelo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejarme creer que eras una ladrona? Porque la verdad era peor, respondió con voz quebrada. Preferí que me odiaras a que acabaras como tu padre. En ese momento, Miguel apareció en la puerta de la cocina. Evidentemente había estado escuchando. ¿De qué están hablando? ¿Qué pasó realmente con papá? Miré a mi madre, que parecía más pequeña y frágil que nunca. Tu padre no murió en un simple accidente, comenzó ella, con voz temblorosa. Descubrió irregularidades en la empresa donde trabajaba, quiso hacer lo correcto, denunciarlo, y lo mataron por ello. Miguel se desplomó en una silla, conmocionado. ¿Y nos has mentido todos estos años? ¿Dejaste que Laura cargara con todo mientras vivíamos con el dinero de lo que le dieron por su silencio? No, exclamó mi madre. Nunca toqué ese dinero. Está intacto, esperando por ustedes. He vivido con la culpa cada día, sabiendo que debería haber sido más fuerte, que debería haber buscado justicia para Antonio. La habitación quedó en silencio. 3 personas unidas por la sangre y separadas por las mentiras, intentando encontrar un camino a través del dolor y la verdad. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente Miguel. Miré el reloj. Faltaban 3 horas para mi vuelo. 3 horas para decidir si huía hacia mi nueva vida o me quedaba a luchar por la justicia que mi padre merecía. Voy a ayudarles con el desahucio, decidí. Les daré parte del dinero que he ahorrado para que puedan encontrar un lugar más pequeño. Laura, no tienes que... comenzó mi madre. No he terminado, la interrumpí. Y cuando esté establecida en Buenos Aires, voy a enviar estos documentos a la Fiscalía Anticorrupción. Anónimamente. Miguel me miró alarmado. ¿No es peligroso? Lo sería si estuviera aquí, pero desde otro país, con una nueva identidad. Dejé que la idea flotara en el aire. Te seguirán buscando, advirtió mi madre. Que lo intenten. Ya no soy la chica asustada que pueden manipular fácilmente. Y ustedes tampoco estarán aquí. El desahucio es, en cierto modo, una bendición. Podrán desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar. La idea de la justicia, de la verdadera justicia, no solo para mi padre, sino para todos nosotros, comenzaba a tomar forma. No sería rápido ni fácil, pero era el camino correcto. Lo siento, Laura, dijo mi madre, tomando mis manos entre las suyas. Siento haberte fallado de tantas maneras. La miré, sintiendo cómo años de resentimiento comenzaban lentamente a disolverse. No podía perdonarla completamente, no aún, pero podía entender el miedo y la desesperación que la habían llevado a tomar decisiones tan terribles. Ya no se trata de ti o de mí, respondí. Se trata de papá, de su legado, de la verdad. Salí de la casa sintiendo que un ciclo se cerraba y otro comenzaba. La traición familiar que había marcado mi vida durante años daba paso a una nueva comprensión, a una nueva misión. Mientras conducía hacia el aeropuerto, una extraña paz me invadió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo exactamente lo que mi padre habría querido. No escapando de mis problemas, sino enfrentándolos con valor y determinación. El dinero que había sido motivo de tanto conflicto, ahora se convertía en una herramienta para la justicia. Y la familia, esa palabra que había sido usada como cadena para atarme, ahora representaba un vínculo de honestidad y lucha compartida. Mi nueva vida comenzaría hoy, pero no sería la que había planeado. Sería mucho más. 2 años después, desde mi apartamento en Buenos Aires, seguí por internet el desarrollo del juicio contra Víctor Mendoza y los directivos de Construcciones Rivas. La investigación, iniciada gracias a los documentos que envié anónimamente, había destapado una red de corrupción que se extendía por varias empresas e incluso algunos sectores del gobierno local. Mi madre y Miguel se habían trasladado a Valencia, donde comenzaron una nueva vida bajo nombres diferentes. Con el dinero del seguro de mi padre, finalmente revelado, mi madre abrió una pequeña tienda de artesanía que le permitía vivir modestamente pero con dignidad. Miguel terminó sus estudios y encontró trabajo como técnico informático. Hablábamos regularmente por videollamada,
reconstruyendo lentamente una relación basada en la verdad y el respeto mutuo. En cuanto a mí, la oportunidad en Buenos Aires resultó ser todo lo que esperaba y más. Ascendí rápidamente en la empresa gracias a mi dedicación y experiencia. El dinero ya no era una cadena que me ataba a obligaciones impuestas, sino un medio para construir la vida que yo elegía. La noticia de la condena de Mendoza a 15 años de prisión llegó un martes por la mañana. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. No traería de vuelta a mi padre, pero cerraba un capítulo doloroso de nuestra historia familiar. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde mi balcón, pensé en todas las traiciones que habían marcado mi vida. La de mi madre ocultándome la verdad, la de un sistema que permitía que criminales como Mendoza prosperaran, la mía propia al abandonar a mi familia cuando más me necesitaban. Pero también pensé en la herencia más valiosa que mi padre me había dejado, no el dinero del seguro, sino la valentía para defender lo correcto, incluso cuando el precio es alto. La justicia había llegado, finalmente, y con ella, la posibilidad de sanar viejas heridas y construir un nuevo tipo de familia, unida no por obligación o culpa, sino por elección y honestidad. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.